Mi nombre es Claire Bennett y hubo una época en la que creí que por muy rota que estuviera una familia siempre habría una mesa donde todos pudieran sentarse juntos con respeto. Aprendí lo equivocada que estaba la noche en que mi padre decidió convertir una cena familiar en una humillación pública. Antes incluso de cruzar la puerta principal de la mansión donde crecí ya sentía ese peso familiar instalándose sobre mis hombros. Cada visita me recordaba por qué me había marchado años atrás. Aún así, volví porque me quedaba una obligación por cumplir y quería terminarla con dignidad. Nadie en esa casa sabía que al final de la noche el equilibrio de poder del que habían disfrutado durante décadas desaparecería para siempre. En el momento en que mi padre me miró a los ojos y me llamó inútil, firmó sin saberlo el capítulo final de su propio imperio. Entrar por la gran entrada fue como adentrarse en un museo dedicado al ego de mi padre. Los suelos de mármol brillaban bajo los candelabros de cristal, las paredes estaban adornadas con cuadros caros y cada adorno existía para recordar a los visitantes lo rica y poderosa que pretendía ser la familia Bennett. Mi hermana menor Madison ya estaba entreteniendo a los invitados con historias exageradas sobre vacaciones de lujo, galas benéficas y las últimas reformas de la finca. Cuando me vio su sonrisa no llegó a sus ojos, solo se apreciaba el desprecio. Me miró de arriba abajo y luego susurró lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca lo oyeran que por fin había vuelto porque necesitaba dinero. Algunos parientes soltaron unas risas mientras fingían no mirarme. Ignoré cada una de sus palabras porque durante años me he construido una carrera exitosa en finanzas corporativas. He conseguido cada ascenso sin pedirle ni un solo favor a mi familia. Ellos todavía me imaginaban como esa hija insegura que se marchó sin nada y no tenían ni idea de cuánto había cambiado mi vida. Anunciaron la cena y todos se reunieron alrededor de la enorme mesa de comedor que podía sentar fácilmente a 20 personas. Me acerqué en silencio a una silla vacía esperando pasar la velada sin otro enfrentamiento innecesario. Justo cuando iba a agarrar el respaldo de la silla, esta chirrió fuertemente al arrastrarse por el suelo pulido y el sonido silenció todas las conversaciones de la habitación. Levanté la vista y vi a mi padre de pie frente a mí sujetando la silla con una mano y con una expresión fría que guardaba la misma crueldad que recordaba de mi infancia. Sin dudarlo ni un instante habló lo suficientemente alto para que cada invitado lo escuchara y dijo que se negaba a compartir su mesa con gente inútil que no aportaba nada a la familia. Por un instante la habitación se quedó helada y luego una risa nerviosa se extendió por toda la mesa. Madison ni siquiera intentó ocultar su diversión, al contrario, sacó el móvil y empezó a grabar esperando claramente que mi humillación fuera otra historia de la que pudiera reírse después. La vieja yo habría llorado, habría pedido perdón o me habría marchado en silencio. Hace años probablemente me habría creído cada insulto que mi padre me lanzaba, pero la vida me enseñó que la confianza se construye con disciplina y no con la aprobación ajena. Enderecé lentamente los hombros, lo miré directamente a los ojos y no le permití ver ni un rastro de miedo en mí. Mantuve la voz tranquila mientras le dije que acababa de cometer un error muy caro. Varias personas se miraron confundidas y luego restaron importancia a mis palabras pensando que solo eran orgullo vacío. Mi padre simplemente esbozó una sonrisa burlona y volvió a su asiento como si ya hubiera ganado. Los camareros retomaron el servicio de la cena, las copas chocaron unas con otras y las conversaciones volvieron a fluir, todos actuaban como si yo me hubiera vuelto invisible. No era más que la decepción familiar de pie incómoda junto a las ventanas mientras ellos celebraban otra noche de riqueza y superioridad. Me mantuve callada porque discutir no serviría de nada. En su lugar saqué el móvil del bolso y volví a revisar los informes financieros que aparecían en la pantalla. Cada cifra confirmaba lo que ya sabía desde hacía semanas. La empresa de mi padre se estaba hundiendo bajo una deuda imposible de pagar. Años de gastos imprudentes, malas inversiones y un intento constante por mantener una imagen de lujo habían llevado el negocio más allá de la recuperación. La mansión, los coches caros, los muebles de diseño e incluso esas cenas ostentosas se financiaban con dinero prestado. Fuera de la verja principal un sedán negro esperaba tranquilamente bajo las luces del camino. Dentro estaba Adrian Brooks, el abogado encargado de los trámites legales del banco. Había visto su llegada antes de entrar a la casa pero decidí guardarme esa información para mí, no tenía sentido romper su seguridad antes de que la verdad llegara a la mesa. Madison se acercó a mí con una copa de vino con esa misma sonrisa engreída que había perfeccionado durante años. Me felicitó por mi ropa con sarcasmo y luego me preguntó si me había arreglado bien para convencer a nuestro padre de que me ayudara a pagar las facturas. Simplemente sonreí sin responder. Nada de lo que yo dijera importaría hasta que los hechos hablaran por sí solos.
Minutos después las puertas principales se abrieron y Adrián entró con una gruesa carpeta de cuero llena de documentos. Su expresión seria cambió el ambiente de inmediato. Mi padre se molestó porque un asunto de negocios interrumpía la cena, pero hizo un gesto para que Adrián se acercara con confianza y le pidió los papeles. Sin leer ni la primera página agarró un bolígrafo y le indicó dónde firmar. Estaba convencido de que el banco le había aprobado otra prórroga como había ocurrido todas las veces anteriores. En lugar de entregarle la documentación, Adrián dudó, se aclaró la garganta y explicó en voz baja que el banco se negaba a ampliar más el crédito de la empresa. La deuda pendiente había sido vendida a otra entidad financiera y desde ese momento cada decisión sobre la compañía necesitaría la aprobación del nuevo acreedor. La confianza alrededor de la mesa se transformó en confusión al instante. Mi padre frunció el ceño y exigió saber quién tomaba ahora las decisiones. Golpeó la mesa de madera pulida con la mano y ordenó a Adrián que les llamara inmediatamente. El abogado levantó lentamente la vista de los papeles y me miró directamente a mí. Todas las conversaciones se cortaron y decenas de rostros confundidos giraron en mi dirección. Respiré hondo, me alejé de la ventana y caminé hacia la cabecera de la mesa. El sonido de mis tacones resonó en el comedor silencioso mientras dije con calma que no hacía falta hacer ninguna llamada porque la persona que tomaba esas decisiones ya estaba frente a ellos. Durante un segundo nadie reaccionó. El silencio era tan absoluto que podía oír el leve zumbido del aire acondicionado y el lejano tic-tac de un reloj en algún rincón de la mansión. Entonces Madison estalló en carcajadas. Se recostó en su silla casi derramando el vino mientras se burlaba de la idea de que yo pudiera tener autoridad sobre una empresa de millones. Varios parientes se sumaron a su risa convencidos de que estaba mintiendo. Mi padre parecía más irritado que preocupado. Para él seguía siendo esa hija que había descartado años atrás, la que creía que siempre estaría fuera del círculo de poder que él controlaba. Metí la mano en la chaqueta y saqué la carpeta que llevaba conmigo. Sin decir una sola palabra más la puse sobre la mesa y se la deslicé hacia él. Los documentos oficiales llevaban el sello de la firma de inversiones donde he construido mi carrera durante años. Las risas se fueron apagando poco a poco mientras mi padre abría la carpeta y empezaba a leer. Vi cómo se le iba borrando el color de la cara, línea tras línea su postura segura se desmoronaba y la mano que sostenía los papeles empezó a temblar levemente. Por primera vez esa noche me miró no como a una hija pequeña sino como a alguien que no entendía. La realidad era sencilla. Mientras mi familia pasaba años presumiendo de su riqueza, yo dedicaba ese mismo tiempo a aprender cómo funciona realmente el dinero. Trabajaba hasta tarde, aceptaba responsabilidades que otros evitaban y me gané la reputación de resolver problemas financieros complicados. Con el tiempo pasé a formar parte de una firma especializada en activos en dificultades y deuda corporativa. Cuando la empresa de mi padre empezó a colapsar por sus malas decisiones, nuestra firma adquirió gran parte de su cartera de deudas. En el momento en que se completó esa operación, el futuro de su compañía quedó sujeto a nuestro proceso de evaluación. Él nunca supo que mi nombre figuraba en el expediente porque jamás imaginó que yo estaría al otro lado de la mesa. Mi padre se levantó lentamente de su asiento. Se había marchado esa arrogancia que había inundado la habitación apenas unos minutos antes. Su voz se suavizó de una forma que no escuchaba desde hacía años. Dijo que éramos familia y que las familias se ayudan mutuamente. Recordó a todos nuestro apellido como si fuera una llave mágica capaz de activar la lealtad. Luego me ordenó aprobar la financiación y ampliar el crédito de la empresa. La orden sonaba débil, casi desesperada. La mayor parte de mi vida esa voz dominaba cada habitación a la que entraba. Ahora parecía la de un hombre intentando negociar con consecuencias que ya no podía evitar. Me mantuve tranquila porque esa decisión se había tomado mucho antes de que yo llegara. El proceso de evaluación se rige por criterios objetivos y su empresa no cumplía ninguno de los requisitos principales. Los ingresos bajaban. Los pasivos eran abrumadores y los gastos seguían siendo totalmente descontrolados. Más allá de las cifras existía también un largo historial de decisiones de gestión imprudentes que habían acelerado el hundimiento. Expliqué cada punto de forma clara y profesional. Y luego añadí una última reflexión. El liderazgo se demuestra con el comportamiento, especialmente bajo presión. Miré a todos los presentes y luego volví a mirarlo directamente a él. La forma en que trató a la gente esa noche solo confirmaba las preocupaciones que ya estaban anotadas en el informe. La habitación estalló en pánico. Madison se volvió inmediatamente contra nuestro padre echándole la culpa de todo. Hace unos instantes celebraba su autoridad y ahora intentaba desvincularse desesperadamente del desastre.
Afirmó que le había advertido sobre los gastos y aseguró que sabía que la empresa tenía problemas, pero nadie le creyó. Los parientes que antes se habían reído de mí de repente se pusieron muy interesados en sus platos y copas. El ambiente pasó de la superioridad al miedo, todos entendieron que la mansión donde estaban, el lujo que daban por sentado y la imagen sobre la que habían construido sus vidas estaban al borde del colapso. Mi padre se acercó y bajó la voz, me pidió que lo reconsiderara y me prometió que todo sería distinto. Habló de segundas oportunidades y lealtad familiar. Escucharle resultaba extraño porque esas oportunidades nunca me las ofreció a mí cuando las necesité años atrás. Cuando luchaba por construir una carrera por mi cuenta me llamó fracasada, cuando me marché para crear una vida fuera de su control se burló de mis ambiciones. Cada logro que conseguí fue despreciado porque no contaba con su aprobación. Ahora ese mismo hombre que una vez me trató como si fuera prescindible me pide clemencia porque finalmente necesita algo de mí. Me giré hacia Adrián y le di instrucciones para proceder según la normativa. Mantuve la voz firme aunque el corazón me latía a 1000 por hora. Adrián asintió al instante, reunió los documentos y preparó las notificaciones correspondientes. No habría prórroga, ni financiación de emergencia, ni trato especial. ¿El proceso seguiría su curso tal como establecen las reglas? Durante años mi familia creyó que las normas solo valían para los demás y esa ilusión terminaba esa noche. Minutos después hice una llamada a mi oficina, el equipo esperaba mi autorización. En cuanto confirmé la decisión el proceso de recuperación comenzó oficialmente, se revisarían las cuentas, se tasarían los activos y se iniciarían los procedimientos legales. Los teléfonos empezaron a sonar casi al instante, llegaban mensajes y se transmitían órdenes. Lo que parecía un imperio inquebrantable se reducía a cifras, contratos y obligaciones. Mi padre se desplomó pesadamente en su silla como si el peso de la realidad fuera demasiado para soportarlo. Madison corrió hacia mí de repente con los ojos llenos de lágrimas. La seguridad que llevaba como armadura había desaparecido por completo. Reconoció que el video que había grabado antes era un error, sacó el móvil y lo borró delante de mí, luego me pidió perdón una y otra vez rogándome que detuviera el proceso. Prometió cambiar y prometió que toda la familia cambiaría. La escuché sin interrumpirla. El problema no era un video cruel ni un comentario ofensivo, el problema eran años de conductas, años creyendo que podían tratar a la gente como quisieran sin sufrir consecuencias. Una única disculpa no podía borrar toda una vida de decisiones. A medida que avanzaba la noche los invitados empezaron a marcharse en silencio, nadie quería presenciar el hundimiento definitivo de una familia a la que habían halagado durante años. Adrián se despidió y salió por la puerta principal. El pesado silencio que dejó a su paso tenía más fuerza que cualquier discurso. A las 9 ya no había nada más que hablar, la decisión era definitiva y el futuro de la empresa ya estaba fuera de su control. Cogí mi abrigo y me dirigí a la entrada lista para dejar esa casa atrás para siempre. Antes de llegar a la puerta mi padre me agarró de la manga, no fue un gesto agresivo sino desesperado. Se veía mayor que hace apenas unas horas, en sus ojos ya no había autoridad sino miedo. Me dijo en voz baja que seguíamos siendo familia. Por un instante me vinieron a la mente recuerdos, cumpleaños, fiestas, pequeños momentos de hace mucho tiempo antes de que todo se convirtiera en una lucha por el poder y la aprobación. Luego recordé cómo apartaron la silla, las risas y la palabra inútil pronunciada delante de todo el mundo. Me liberé suavemente del agarre y le dije que la familia debería haber importado antes de que decidiera humillar a su propia hija. La relación que intentaba salvar ya estaba rota desde hacía mucho tiempo. Afuera el aire nocturno me golpeó la cara con frialdad. Subí a mi coche y me senté al volante sin arrancar el motor. Mis manos temblaban levemente mientras la adrenalina empezaba a desaparecer. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, ¿seguía doliendo? Nadie celebra la caída de personas a las que una vez quiso, pero hay una diferencia entre causar una ruina y negarse a evitarla. Ese final se lo ganaron con años de malas decisiones. Finalmente arranqué el motor y me alejé de la mansión. En el retrovisor veía cómo sus luces se hacían cada vez más pequeñas a medida que avanzaba. Mientras circulaba por las calles tranquilas llamé a mi mejor amiga Natalie. Contestó enseguida y me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba todo lo ocurrido. Cuando terminé de hablar guardó silencio un momento y luego me dijo algo que nunca olvidaré, que no había elegido la venganza sino el respeto por mí misma. Esa distinción lo era todo, la venganza nace de la rabia y el respeto propio nace de los límites.
Escuchar esas palabras fue como si alguien me quitara un peso que llevaba cargando durante años. El lunes siguiente los expedientes de quiebra estaban listos y el desmoronamiento comenzó. Se tasaron las propiedades, se liquidaron activos y continuaron las revisiones legales. Decidí no seguir cada novedad, ya no necesitaba presenciarlo. Mi parte en esta historia había terminado. También tomé otra decisión que me trajo una paz inesperada. Corté todo contacto con mi familia, sin discusiones, sin despedidas dramáticas, simplemente distancia. Por primera vez en mi vida me permití dejar de buscar la aprobación de personas decididas a no dármela. Meses después mi vida se sentía más ligera que nunca. Me centré en mi carrera, en mis amistades y en el futuro que construyo bajo mis propias reglas. A veces todavía recuerdo aquella mesa de cena y el eco de las risas por toda la habitación. El recuerdo todavía puede doler, pero siempre viene acompañado de otro. Recuerdo mantenerme erguida cuando esperaban que me encogiera, hablar con calma cuando esperaban que me rompiera y lo más importante, marcharme conservando toda mi dignidad. Esa noche me enseñó una lección más valiosa que cualquier herencia. El respeto no lo otorgan la riqueza, el estatus ni los lazos familiares, viene de saber cuánto vales y negarte a renunciar a ello. Mi familia confundió la crueldad con la fortaleza y el control con el liderazgo. Al final esos errores les costaron todo. Nunca celebré su caída porque no había nada alegre en ello, simplemente lo acepté como el resultado natural de las decisiones tomadas durante muchos años. Cuando llegué a casa aquella noche me senté sola en la oscuridad tranquila de mi apartamento. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente libre. Cerré los ojos y escuché mi propia respiración. El futuro seguía siendo incierto, pero me pertenecía. No era una carga, no era una decepción, no era la hija inútil que ellos creían. Era una mujer que se había ganado su lugar con disciplina, persistencia y respeto por sí misma. Esa fue la herencia que decidí conservar y, a diferencia de todo lo que ellos perdieron, nadie podría quitármela nunca. Ya no había expectativas, ni juicios, ni voces que me dijeran quién debía ser.